Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, ¿eh? Hola Pedro, muy buenas tardes a vos y a todos los colegas y tu equipo. Bueno, muchas gracias, Carlito. A ver, me gustaría que nos des un poco tu visión de lo que está pasando en la Argentina de hoy, Carlos. Realmente con una cuestión bastante enrarecida cada vez más en lo que es la cuestión social y económica, ¿no? Yo iría más allá todavía. Yo creo que es, y alguna vez también lo hemos conversado, es la ausencia de un proyecto. Esto quiere decir objetivos, metas, los recursos humanos necesarios para poder conducir un proceso político. Y lo que siento yo frente a la pregunta general que me haces es, yo diría, desconcierto por un lado, desazón por otro. No digo que toda la sociedad esté así, pero cada vez se va expandiendo. A medida que pasa el tiempo y no se ven resultados, bueno, pues entra todo lo que podríamos llamar desde el punto de vista de la sociedad, eso que señalaba como desazón, pero que también se convierte en malestar, se convierte en una violencia que también se da en diversos aspectos y fundamentalmente la incertidumbre. Nosotros, los seres humanos, si tenemos un instinto, es el instinto de buscar la seguridad y no la inseguridad en términos generales. Sí. Y por eso cuando hay inestabilidad, ausencia de rumbo, tantas contradicciones de un día para otro, tantas deserciones de funcionarios nombrados por unos días, eso te está hablando de la ausencia de un proyecto. Y yo creo que este es el tema central político. No me interesa, Pedro, si el presidente de la nación presenta un libro y lo acompaña del rock and roll y eso todo está bien. El problema es cuánto dura eso el mismo día que tenés problemas con los mercados financieros, especialmente con el cambiario, y cuando tenés la contradicción, ayer el día fue pleno de rumores de cambios de gabinete, pero te insisto, el problema es que no se vislumbra un horizonte, aunque sea de mejora. No obstante, con la misma honestidad intelectual te digo, todavía hay personas que necesitan creer y que además el horror de lo pasado inmediato, y me estoy refiriendo a los gobiernos del llamado kirchnerismo por un lado, de Mauricio Macri por el otro, y podríamos remontarnos así a diversas frustraciones que desde el punto de vista económico-social ha tenido el país. El más grave que recordamos es el del 2001. Bueno, estamos, yo creo, en una situación más compleja que la del 2001. Esas frustraciones a las cuales vos haces referencia tienen mucho que ver con lo que deja en el final de su gobierno Alberto Ángel Fernández. Milei aprovecha esa situación para tratar de hacer un planteo, una propuesta de cambio diferenciadora, de alguna manera, que impacta en la sociedad, pero que en la práctica, hoy por hoy no la está llevando a cabo. Es muy interesante tu pregunta, reflexión. Primero, el aprovechamiento que hace un sucesor Claro. del antecesor. ¿Se comprende Sí, esto? sí, tal cual. Siempre. Esto se da en la política. El tema es en qué dosis lo haces, hasta cuándo y hasta cuándo te dura al sucesor el cheque en blanco de la situación realmente calamitosa. Mitad de nuestra población, mitad de nuestros compatriotas están bajo la línea
de pobreza. Es tremendo. Luego vamos No hay, a la no hay, segunda. no hay históricamente un antecedente de esta característica, Carlos, ¿no? En los años que vos llevás ejerciendo el periodismo, este análisis político, ¿se ha visto alguna situación similar a lo que está pasando hoy por hoy? No, No. por lo menos que yo la haya vivido, ¿Y cómo lo no. tolera la sociedad? ¿Por qué lo está bancando? ¿Por qué se está, digamos, animando a soportar este yugo permanente que viene teniendo ese 50% de la sociedad en estos meses? Diría por dos factores, sin simplificar. Una es, te reitero, acentuado fundamentalmente en lo de Alberto Fernández, Sí. pero en una serie de crisis que se fueron dando y que generan un rechazo a lo que ocurrió. No digo la totalidad, por supuesto, si no, no hubiese ganado elecciones, pero una suerte de hartazgo sobre Claro. cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano, el retar, te hablo de lo cotidiano fácil, Sí, sí. el retar a la gente, Claro. decir una cosa. El maltrato permanente también, ¿no? Con engaños, Absolutamente, claro. absolutamente. Entonces, te digo, yo creo que en parte, para volver a tu pregunta, sí lo aprovecha Milei hasta un punto, porque yo creo, y no es que me he vuelto conspiranoico ni nada por el estilo, trato de ser lo más analítico y racional separado posible. Si vos estás hablando de grandes cambios y tenés tratando de empujar por distintas cuestiones internas de la Corte Suprema de Justicia a un juez como Lijo a toda costa, lo pongo como ejemplo, no para... Hay montones de ejemplos que se podrían poner. Bueno, te está indicando que mucho de lo que vos señalabas, estigmatizabas como la casta, podemos admitir antropológicamente que hasta hay una casta. También hay una casta de empresarios, Sí, hay una claro. casta en fin, la En casta varios es un sectores, sí. término antropológico, pero Claro. que no dice mucho, no describe mucho qué Sí. es, porque puede tratarse, en otra época se llamaba corporaciones, mal también, porque históricamente no corresponde ese concepto, porque las corporaciones en realidad históricamente responden a un tiempo muy concreto que era la Edad Media y las corporaciones de oficios. Sí. De ahí viene, o hasta ahí se remonta los prolegómenos de nuestro derecho laboral actual, contemporáneo. Sí. Entonces, verdaderamente te digo, frente a la ausencia, vos no podés vivir, y hay otro tema, ¿no? Estas conceptualizaciones como el anarcosindicalismo, etcétera, etcétera. Yo hablaba ayer con alguna gente amiga y hablábamos de la carencia, no solamente de dirigencias en la Argentina, élite dirigentes, sino de la ausencia total de estadistas, digo, aquellos que Un tengan una temor, claro. visión más abarcadora. Un tema que es muy Y bueno, preocupante, ¿no? De alguna manera y también, sí, porque te das pero cuenta que hay un si vos vacío tenés, absoluto. si vos tenés un presidente de la nación que en realidad dice que el Estado es una asociación criminal, que pagar impuestos es un robo. O sea, el presidente de la nación, que además se entromete bastante con la historia argentina, no debería recurrir a los papers facilongos o a lo que en el secundario vos te acordás, para zafar de alguna materia, nosotros comprábamos los resúmenes Leroux, Claro. ¿sí? Sí. Bueno, eso te obviaba por ahí estudiar todo el libro. Bueno, el presidente de la Nación, en la entrevista en la revista Time, hace un relato histórico muy sesgado. Obviamente que la historia nunca es pacífica, siempre hay interpretaciones, pero vos no podés desconocer
A mí me llama la atención que, fíjate vos, ha cambiado las fechas del éxito de nuestro país, el éxito entre comillas como lo entiende él. Pasó de la generación del 80 a la generación del 37 del siglo siguiente, ¿me entendés? Entonces, si vos tenés todas esas conceptualizaciones, que nadie las rebate, porque hemos retrocedido mucho en la formación cultural en el sentido más amplio, no estoy hablando de intelectuales, sí. Estoy hablando de saber dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Ahí está, ¿entendés? Claro. Es como que pretenden olvidarse de parte de la historia del país, ¿no? Ralear algunas cosas que los benefician momentáneamente, pero olvidándose de la realidad de la historia de la Argentina, ¿no? No, y tergiversándola, no comprendiendo los fenómenos. Ajá. Por ejemplo... Más grave aún todavía, entonces. Por supuesto, vos no podés decir que gran parte de la sociedad argentina, cuando se iba formando la nacionalidad argentina, vos no podés desconocer que la ley Sáenz Peña, ¿sí?, era una necesidad decretarla. Bueno, lo culpabilizan a Hipólito Yrigoyen y lo llaman así fácilmente, como llaman a todo el mundo, populista. Lo mismo pasa en la entrevista cuando él habla de que Argentina se pudrió porque los términos de intercambio, y da toda una interpretación insuficiente, incompleta e incorrecta. ¿Está mal informado el presidente? ¿No ha leído? El presidente ignora absolutamente, salvo las cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía, que hay que prestarle atención, pero eso no hace realmente a una nación, a un país, a una comunidad organizada, a un proyecto, como decíamos al principio. No, y lo hace adrede, le alcanzan los papers, pero además, como no hay, no abundan los periodistas que repregunten sobre los conceptos, porque el tema está generalmente en la repregunta, para saber hasta qué punto te está diciendo, vamos a decir, la verdad, y hasta qué punto te está haciendo una acción de propaganda. Claro, pero lo que pasa es que hay como una intimidación de parte del propio mandatario hacia el periodismo, y aquel que opina o que tiene otra visión directamente no tiene voz ni voto, ¿no? Ese es un tema también. Es muy peligroso eso en un sistema democrático. No habilitar. Yo no veo mucho la diferencia con ciertos momentos del kirchnerismo. En ese sentido, con sinceridad, y vos sabés cómo es mi identidad, pero yo no tengo nada que ver con eso. Claro. No comparto esa lógica que es muy discutida filosóficamente, que fue discutida jurídica y políticamente por el famoso Carl Schmitt, y bueno, que se discute todavía si estuvo ligado o no ligado al nazismo. Fíjate, paso a otra cuestión también, que el peronismo nació del fascismo. No entienden nada de lo que es el constitucionalismo social. Fíjate vos, Pedro, y podemos estar en desacuerdo en muchas cosas. Puede haber, era la irrupción después de la revolución industrial de la sociedad de masas. La sociedad de masas. Y las sociedades de masas necesitaban unos instrumentos constitucionales que inclusive Perón los pone en la Constitución del 49, ¿sí?, con sus aciertos y con sus errores. Lo pone, y fíjate vos que esos principios, que provenían en parte de la doctrina social de la Iglesia, pero de la época, ese 14 bis que se puso en la Constitución, no era lo que resguardaba los derechos que hoy el constitucionalismo, que en aquel entonces el constitucionalismo moderno ponía. Entonces, ¿qué querés volver? Volver a una etapa pre-irigoyenista, pre-peronista, de la década infame. Todas estas cosas parecería que el presidente no las ha escuchado nunca. Como que hay tal vez un negacionismo de realmente
llevar a la práctica o embanderarse en cosas que están fuera de época, fuera de tiempo? Bueno, es muy interesante también, ¿no?, el comentario que vos haces. Mira, yo me acabo de comprar un libro Ajá. que lo compiló un filósofo argentino y que extrae lo más granado de eso que se llamó en un momento liberalismo, después se llamó libertarismo. Sí. Hay otras versiones como el anarcos liberalismo. Bueno, son esas palabras que depende de las épocas, los sentidos que se le otorgan. Ahí están, Y por cómo lo van supuesto. acomodando a su conveniencia también, ¿no? Convengamos que ahí Claro, pero, hay por un doble ejemplo, discurso con un trasfondo realmente a veces inentendible para el común denominador del ciudadano, porque hay cosas que realmente no las entiende doña no Rosa, las ¿no? Don entiendo. Juan. O sea, no la explican con claridad, no van al llano de la realidad de lo que pasa y cómo plantean justamente las alternativas para resolver esos problemas que tiene la Argentina. Sí, sí, sí. Mira, una de las cosas que descubrí en ese libro, están todos los clásicos de la escuela austríaca y sus Sí. derivados, Ujú. inclusive el adorado Roterman de, de Javier Milei, que es uno de los epígonos, junto con el otro liberal de acá, de la Argentina, que lo nombra siempre. Bueno, Ujú. fíjate vos que no me acuerdo si es von Mises u otro, pero de esa escala, Sí. escriben un artículo de alguna manera, entiéndase bien, de alguna manera reivindicando el heroicismo para ellos, ¿eh? Yo tengo una opinión distinta, pero el Ujú. heroicismo para ellos, para estos autores, del Che Guevara. ¿Escuchaste bien lo que te Sí, estoy diciendo? claro. Raro, ¿no? Ujú. No es raro si lo mirás desde el punto de vista de la filosofía. Ajá. Este liberalismo, que Sí, ahora se llama neoliberalismo por la Margaret Thatcher sí. y la Ujú. época de Reagan, etcétera, Ujú. etcétera, tienen una concepción filosófica, antropológica, donde el individuo es lo único que existe. Mm. Acordate lo de Margaret Thatcher, Sí. que decía, la sociedad no existe, Ujú. existe la familia y nada más. Es decir, existe el El individuo, individuo, a sí. lo sumo la familia y nada Ujú. más. Y Ujú. no hay otro camino que este. Ujú. Era una filosofía todo Ujú. eso. Pero como Es una filosofía a ver, fuerte. el presidente argentino, Gerardo Milei, reivindica justamente esa postura de Margaret Thatcher porque de alguna manera valora la actitud, digamos, que ella ha tenido, inclusive en contra de lo que sería el nacionalismo argentino, ¿no? De alguna manera interviene ahí, genera un poco de ruido con esto que él plantea, ¿o no? Absolutamente, absolutamente. Y hay cosas que no las dice mi ley. Vos sí las sabés seguro, Pedro. El tema, ya que tocas el Reino Unido, Sí. que Ujú. es una de los imperialismos que jugó acá en la Argentina, y no lo digo, lo digo Claro. sociológicamente, no lo digo peyorativamente, Sí. Ujú. tanto el imperialismo Claro. británico como el Como imperialismo intentar español. reivindicar el pirataje indebido que se generó inclusive en nuestra propia patria, porque esto lo hemos vivido en carne Oh, pero propia, no lo ¿no? ha leído, no lo sabe el presidente de la nación, no sabe eso, pero déjame terminar ¿Te la parece que idea. no lo sabe o que juega con doble intencionalidad con ese tema? No, No lo sabe, no lo ajá, sabe. lo No desconoce. sabe, no sabe de historia, no leyó. Ujú. Pero fíjate vos este punto, Pedro. A ver, El Reino Unido, sí. cuando se inicia el tema, él habló en la entrevista de Time del deterioro de los términos de intercambio, que ahí viene la crisis argentina y que Ujú. se busca, él no lo dice así, pero que se busca la solución, digamos, del New Deal y del keynesismo, etcétera, etcétera. En Inglaterra, en la época que el intercambio tenía que ver con la ganadería y nuestro país, en donde llegó a haber un pacto de Roca-Russiman, Sí. donde dijeron que nosotros íbamos a ser una gema en la corona británica. Ujú.
Pero Gran Bretaña prohibió taxativamente el comercio de barcos que no fuesen ingleses. ¿Te das cuenta del monopolio que tenía? Sí. Esto es la tierra donde se generó justamente el liberalismo economicista. Entonces, estas son cosas que me parece que un presidente de la nación debe prestarle un poco de atención también, porque hacia nuestra historia, hacia nuestra idiosincrasia, hacia a nuestros aciertos y errores, y no todo. Hubo cosas muy dolorosas, hubo guerras civiles desde la época de los unitarios y los federales hasta la constitución de la nación, pero bueno, hay que comprender los fenómenos y no hacer propaganda como por decir, somos el país en el mundo que ha batido en velocidad el récord de desinflación. Y vos sabés perfectamente que eso obedece a cuestiones instrumentales que son muy discutibles. Sí, bajaste la inflación. ¿Y cuánto subiste la pobreza? Ahí está, claro. ¿Me entendés? Sí, es un tema complejo, ¿no? Pero que evidentemente a veces se tergiversa la realidad o el trasfondo que esto tiene, ¿no? Y cómo afecta a los ciudadanos, porque en definitiva son los que más la padecen, ¿no? Bueno, vos me preguntás si yo recuerdo. Yo no conocí la crisis del 30, no había nacido aquí en la Argentina. Sí. Pero yo lo que te quiero decir es que, mirá, aún con el Rodrigazo, ¿sí? Que pegó un saque fuerte, inmediatamente después las organizaciones gremiales pudieron de alguna manera contrabalancear con un aumento de salarios a la devaluación que había existido y al aumento de tarifas, etcétera, etcétera. Hoy los salarios están congelados. Totalmente deprimidos, claro. O sea, fíjate lo que está pasando justamente con el reclamo en la propia Misiones, ¿no? Una provincia pujante que está reclamando un 100% y el gobierno le ofrece un 30%. Hay un desequilibrio impresionante porque ese 30% no compensa en absoluto la variable justamente de la inflación que produjo el propio Estado en esta manipulación perversa que viene generando hace décadas, ¿no? Y que cada vez afecta mucho más el bolsillo de la gente. Ahora, ¿cómo es que se permiten este tipo de cuestiones y desde el Parlamento argentino, estimado Carlos, no se analiza y no se hace un replanteo de esta situación? Porque el mandatario en las próximas horas supuestamente va a estar en Córdoba con este acto fallido que finalmente no se da con el acuerdo de los gobernadores, ¿no? ¿Cómo eclosiona esto de alguna manera con las provincias del interior de la Argentina que están con un conflicto permanente y latente y en el propio Parlamento, en la capital federal, no se ha tomado conciencia, no se ha discutido esto y no se le ha hecho un replanteo al Ejecutivo para que evalúe con seriedad estos cambios que quiere realizar? Que por un lado, bueno, pueden tener algunos efectos beneficiosos, pero se sabe que por otro perjudican a una gran cantidad de personas, de ciudadanos también, ¿no? Pedro, vos, digamos, fíjate en estas cuestiones, digamos, ¿no? Primero, bueno, lo del pacto ese que se lo comparó en su momento con el pacto de la Moncloa, que no tiene nada que ver, porque se habla del pacto de la Moncloa y no. ¿Cómo es tan poco que los asesores, los colaboradores que tienen, que hay personas realmente de primera línea, profesionales capacitados, no le han marcado esto? Es decir, mire, presidente, acá nos estamos equivocando, no metamos la pata con esto porque va a venir rechazado, y fue lo que pasó, ¿no? Evitar justamente estas desprolijidades. Sin embargo, avanzan y no prevén estas cosas que terminan siendo eyectadas porque realmente alguien que es razonable no las va a aprobar, no las va a aceptar, ¿no? Sus representantes van a decir, no, ahí, bueno. Ahí juega un factor más que tiene que ver con una pregunta que me hiciste antes, sobre la paciencia, el aguante, etcétera, etcétera. No hay nada enfrente, nada organizado, me refiero. Sí. ¿Entendés? Enfrente quiero decir la oposición. La oposición, claro, ahí tenés otro temita también. Ahí tenés un tema. Entonces, digo, si no mostrás algo superador, y bueno, vas a tener dificultades. La otra cuestión que me gustaría simplemente señalarte es que yo estoy llegando a la conclusión de
de la observación y el análisis del comportamiento del presidente de la nación, que él no es que tiene una pose, él cree en todas esas cosas que hace. Él cree que la llave maestra de conducir un país pasa por eso. ¿Me entendés? Lo cual implica que no, eso no es política, es rayano con el autoritarismo. Cuando él dice yo hablo directamente con el pueblo, lo habrás leído en la revista Time, porque él reivindica fuertemente las redes sociales, un modo directo de comunicar. Es una falacia, no resiste el menor análisis. Eso es jugar emocionalmente, casi te diría manipular, en el peor de los sentidos de la palabra. Ir a lo más sencillo, a lo menos elaborado de alguna manera, ¿no? A lo más rápido. Y a veces eso le juega en contra, como lo que se ha visto, ha pasado ya en varias oportunidades también. Sí. Él, primero que él tiene una concepción de la política que no sirve para realizar. Ahora, esto no voy a caer en el lugar común de que la democracia es el peor de los sistemas, exceptuando todos los demás. No voy a caer en eso, que es de Churchill. Pero el tema es ese, vos no podés tener una conceptualización. Mirá, lo demuestran, el sistema totalitario generalmente nace cuando previamente hubo una concesión muy grande a lo que se llama democracia directa. Que democracia directa es una de las posibilidades según las circunstancias. Ahora, nosotros por ahora, nuestro sistema político se maneja por medio de la representación. La representación está enclenque. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué? ¿Vamos a suplantar las decisiones en ese plebiscito constante y encima están los que piensan tecnológica o tecnocráticamente y que directamente con los sondeos de opinión hechos por internet estamos a salvo? La verdad que eso es una locura pensar eso. Yo no estoy desechando las cuestiones tecnológicas, pero una cosa es que la tecnología esté al servicio de la organización social y otra cosa es que vos creas que la tecnología, llámese inteligencia artificial o lo que fuese, reemplaza... Que te resuelve todo, ¿sí? Va. Exacto. En definitiva, sería muy fácil tener una sociedad organizada si vos cargas hay una computadora. Hay un error tremendo ahí que realmente parece ser que no lo están visualizando. Esperemos que tomen conciencia y que realmente empiecen a rever unas cuantas cuestiones antes que sea demasiado tarde, ¿no? Te mando un gran abrazo, Carlos. Estamos en contacto. Gracias a vos por esta conversación. Al contrario, a vos agradecido como siempre. El doctor Carlos Campolongo.